Continúan los ataques en el sur del Líbano. La Fuerza Aérea israelí busca eliminar las instalaciones de misiles, los arsenales y a los mandos de Hezbollah mientras realizan operaciones terrestres limitadas en las mismas áreas. Lo que buscan es evitar los ataques contra Israel y sobre todo contra el norte de Israel, donde se han desplazado más de 60.000 personas para no estar bajo el fuego de Hezbollah. El 11 de octubre la Fuerza Aérea israelí atacó varias localidades en el sur del Líbano y el día antes había atacado con gran precisión objetivos en el centro de Beirut. Esto es plena guerra urbana. Ya Hezbollah había anunciado en paralelo que había realizado ataques contra Haifa y contra un asentamiento en Israel, golpeando específicamente fuerzas militares en ambos puntos. Estamos frente a la guerra fuera de límites, como la llamarían los chinos. Esto es una guerra en la cual un ejército regular, una fuerza aérea regular, se enfrentan a paramilitares y en el fondo todo esto mezclado con la población civil. Estas son las guerras del siglo XXI. 2.100 muertos en el Líbano, 1.200.000 desplazados que huyen de los bombardeos aéreos. En este contexto, el Líbano ha pedido a la ONU, al Consejo de Seguridad, un alto al fuego y está dispuesto a desplegar su ejército en el sur del Líbano, lo que implicaría que Hezbollah tendría que desplazarse hacia el norte. El primer ministro libanés, Najib Mikati, hizo esta solicitud al Consejo de Seguridad de la ONU, añadiendo que Hezbollah está de acuerdo con el alto al fuego. Esto no puede sino despertar las suspicacias de Israel. Por un lado, es cierto que obligaría a Hezbollah a retirarse hacia el norte del Líbano, colocándose detrás del ejército libanés, pero por el otro lado, un alto al fuego semejante los preservaría de los ataques de las fuerzas terrestres y de la Fuerza Aérea israelí. Por lo tanto, es dudoso que Israel acepte una proposición de este tipo. Por otro lado, las fuerzas de cascos azules de la ONU en el sur del Líbano, unos 2.500 soldados de 10 nacionalidades, acusaron a Israel de disparar contra su base central en el sur del Líbano. Esto es contra una torre de observación y cámaras, pero hiriendo a algunos soldados de la ONU. La fuerza de la ONU en el sur del Líbano, FINUL, está integrada por tropas italianas, por tropas indonesias, españolas, etcétera, francesas, y naturalmente este ataque ha producido protestas de estos países en las Naciones Unidas. El embajador de Indonesia ha dicho que Israel se ha colocado sobre el derecho internacional humanitario, esto es, ha pasado por encima. Italia ha dicho que el ataque a las fuerzas de paz en las cuales sus tropas participan constituye una violación del derecho internacional humanitario. Hay protestas enérgicas de París, de Roma, de Madrid, de Dublín, de Yakarta, y naturalmente esto implica también a los Estados Unidos, que no teniendo tropas en esas fuerzas de mantenimiento de la paz, sin embargo, son la gran potencia que está en la región. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha dicho que ellos están trabajando para evitar la propagación del conflicto. La realidad es que el conflicto se está poco a poco propagando y pide un entendimiento diplomático en el Líbano. Es
difícil pensar que Hezbollah, como ya jamás en Gaza, acepte un arreglo diplomático con el Estado de Israel. La realidad es que todos los intentos norteamericanos de mediación en la franja de Gaza con Hamás ya fracasaron y es muy probable que lo mismo ocurra con Hezbollah. El entendimiento diplomático entonces no es por el momento una alternativa, pues ya fracasaron en la franja de Gaza y nada permite pronosticar que tengan éxito con Hezbollah, y al mismo tiempo las operaciones israelíes, las ofensivas israelíes han aumentado su intensidad, lo que nos permite deducir que la fórmula diplomática no es lo que el Gabinete de Guerra de Israel tiene en mente. Pero dentro de la esfera geopolítica del Medio Oriente y los países del Asia que lo rodean, la esfera geopolítica del conflicto, el 11 de octubre el presidente Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunieron en Turkmenistán. En Turkmenistán, el presidente Putin dijo que comparte una visión del mundo muy cercana con su homólogo iraní. Evidentemente, el mundo ha sido testigo en los últimos años, digamos, en los últimos 10 años, de un estrechamiento de los lazos militares entre Rusia e Irán, sin que tengan una alianza militar formal. Irán ha suministrado centenares de drones Shahed y misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su guerra en Ucrania. Y Irán es un país que, teniendo muy pocos aliados, evidentemente busca ahora apoyarse en Rusia. El único aliado importante que tiene Irán es Siria, pues sus otros aliados son lo que la prensa llama sus proxies, esto es, movimientos paramilitares como Hezbollah, como Hamás, como los Houthis, etcétera, que no representan estratégicamente un gran valor en caso de un verdadero conflicto armado internacional. El viaje del presidente iraní entonces y su encuentro con Vladimir Putin obedecería justamente a eso, a evitar un ataque israelí a su país y evitar un conflicto internacional. Dentro del gabinete de guerra israelí, el ministro Benny Gantz ha declarado que Israel exigirá un precio a Irán por sus ataques masivos con misiles. Esto no cae dentro del concepto de una guerra o un conflicto internacional, sino más bien dentro del concepto de las represalias que están permitidas en el derecho internacional de los conflictos armados o derecho de la guerra. Naturalmente estamos en un compás de espera para ver qué va a suceder con Irán. En unos instantes volvemos con el tema de la gira de Zelensky a Alemania y el Vaticano.